Lectura comentada de la Biblia. Josué capítulo 13 al capítulo 15. Vejez de Josué. Repartición por suertes. Heredad de Caleb. Belén no aparece. Imposibilidad jebusea. Josué ha culminado la mayor parte de la conquista de la tierra, pero para este tiempo él ya es viejo para seguir conquistando como lo hizo en los años anteriores. Sin embargo, aún el Señor reconoce su capacidad completa para seguir repartiendo la tierra, aun cuando él ya no la conquiste. La tierra de Israel que dio era suficiente y amplia para todo el pueblo, de tal manera que el Señor le dice a Josué todas las regiones que aún le faltan por conquistar. Si consideramos que Josué en este momento es más o menos de la misma edad que Caleb, entonces diríamos que tiene entre unos 80 y 90 años hasta este momento. Y esto nos deja ver la perspectiva de Dios de lo que es una persona ya grande de edad, que no deja de ser útil hasta el día de su muerte. En nuestra cultura actual se magnifica a los jóvenes y a los fuertes y se deja a un lado a los ancianos, a la gente mayor que tienen un cúmulo de experiencia y de sabiduría sobre ciertas situaciones. Podríamos decir que en el servicio de Dios nadie se puede jubilar. Somos activos de Dios para toda nuestra vida, y aun cuando ciertas labores ya no se pueden hacer, aún inclusive dentro del área pastoral, es importante siempre mantener la perspectiva de que la edad no nos exime o nos excusa de seguir sirviendo a Dios en diferentes áreas. Dios le dice a Josué que va a repartir la tierra y lo hará mediante el método de suerte, como le ha sido mandado. Así que es muy importante entender a qué se refiere la Biblia con el método de suerte, ya que se hace alusión continuamente a este método tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recuerden cómo los marineros echaron suerte para descubrir que era Jonás el culpable de lo que estaba aconteciendo, y también cuando eligieron al sucesor de Judas, utilizaron el método de suerte para elegir a Matías, y así podemos ver muchas veces en que este método era utilizado. ¿Pero qué eran las suertes? La utilización de este término es variada. Se usa para hablar del método de azar con el cual se elige a ciertas personas o sobre ciertas posibilidades, donde se deduce que es Dios quien dirige hacia lo que es indicado, habiendo previamente orado. Pero también se usa el término de suerte para referirse al reparto que se hacía del botín o de cualquier otra repartición. Por ello, la parte que le tocaba a cada uno era llamada suerte. También se usaba esta misma palabra en hebreo para referirse a una cuerda o un instrumento para medir, con lo cual se ayudaba a seleccionar algunas cosas para entregarlas o para repartirlas. La suerte también era utilizada para hablar del método aleatorio con el cual se repartieron las tareas a los sacerdotes y a los levitas después del cautiverio, sin que necesariamente hubiera la intención de que el Señor estuviera determinando la tarea de cada uno. Ahora bien, debido a que este método ha sido usado comúnmente por paganos e incrédulos, y que el factor del azar se elimina cuando Dios indica clara y definidamente que se debería usar este método, la suerte entonces referida en la Biblia no se refiere a cuestiones oscuras y enigmáticas. Por esto, nosotros actualmente nos basamos en los principios establecidos en la palabra de Dios y en la ayuda del Espíritu Santo, guiándonos e iluminándonos para saber lo que debemos hacer sin tener que recurrir a ningún método aleatorio en la toma de decisiones. Como hemos mencionado anteriormente, Caleb también recibió su heredad como recompensa de parte de Dios por haber sido fiel en la ocasión en que el pueblo no quiso entrar a la tierra prometida. Así que le pide a Josué que le permita tomar el monte de Hebrón, porque aun cuando ya tiene 85 años, dice que todavía tiene suficiente fuerza como el día que Moisés lo envió a reconocer la tierra cuando tenía 40 años. Josué le da su heredad y lo bendice, y el monte Hebrón vino a ser posesión de Caleb por sus generaciones. Y el día que tomó esta posesión, dice la Biblia, que la tierra descansó de la guerra. Finalmente se da una lista de todas las posesiones que tuvieron la tribu de Judá, sus ciudades con sus aldeas. Importante es ver aquí que en toda esta lista no aparece Belén,
y la razón es que era muy pequeña para ser contada entre todas las demás ciudades. Y a esto se refiere precisamente la profecía de Miqueas en el capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro detalle que vemos más aquí es que el pueblo de Judá no pudo echar a los jebuseos de Jerusalén, y hasta el tiempo en que se escribió este libro de Josué, no los habían podido arrojar de aquel lugar, lo que indica que ellos solamente conquistaron la parte baja de Jerusalén, pero fue hasta el tiempo de David que él tomó la parte alta, la cual llamó después la ciudad de David, y echó de allí a los jebuseos. Siendo esto una demostración de que mientras no desechamos aquello que nos estorba completamente de nuestras vidas, entonces seguirá siendo un aguijón en nosotros y un impedimento para servir y glorificar a nuestro Dios.